Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En este vídeo vamos a aprender a cómo instalar el CMS WordPress en un servidor. Si te gusta el vídeo no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Para instalar WordPress solo necesitamos 4 simples pasos: instalar MySQL, instalar PHP y con ello instalar sus extensiones, instalar Nginx, que va a ser nuestro servidor web, y por último instalar WordPress. Si te quedas al final del vídeo te voy a dar una información para que tu instalación de WordPress sea más completa y esté lista para producción. Para el servidor yo voy a utilizar DigitalOcean. DigitalOcean es un servicio 100% recomendable que nos permite crear servidores en demanda y elegir los recursos que queremos. Por ejemplo, yo he elegido 1 GB de RAM, 25 GB de almacenamiento. Si quieres usar este mismo proveedor de servidores, te dejaré un link abajo en la descripción para que puedas conseguir $100 totalmente gratis y puedes hacer tus pruebas. Vamos a empezar con la instalación de MySQL. Para ello simplemente vamos a poner sudo apt install MySQL server. Si este WordPress va a ser algo serio, te recomiendo que asegures la instalación de MySQL. Para asegurarla simplemente vamos a poner sudo MySQL secure installation. Esto nos va a preguntar algunas cuestiones que tenemos que decidir. Por ejemplo, la primera nos dice que si queremos habilitar este plugin. Este plugin lo que nos obliga es a que las contraseñas sean más fuertes y que no podamos poner cualquier cosa. Yo lo voy a deshabilitar por comodidad para este tutorial, pero os recomiendo a vosotros que lo tengáis activado. Elegimos la contraseña. Vamos a eliminar los usuarios anónimos. También vamos a deshabilitar el root login. Y por último eliminamos las bases de datos de test. Recargamos todo. Y listo. Ahora vamos a entrar a MySQL y vamos a hacer algunas cosas. Vemos que viene con las bases de datos normales de MySQL. Vamos a crear la base de datos de WordPress ya que estamos aquí. Para ello simplemente vamos a poner create database. Yo le voy a llamar WordPress. Y por último vamos a crear un usuario en específico que va a manejar esta base de datos de WordPress. Vamos a poner grant all WordPress. Aquí le estamos diciendo que vamos a crear un nuevo usuario llamado WordPress y con esta contraseña que va a tener permisos sobre la base de datos de WordPress. Con esto vamos a cerrar esto haciendo flash privileges. Vamos a recargar los permisos y nos vamos a salir. Vamos a entrar con el usuario nuevo. Si hacemos show databases aquí, vemos que solo tenemos la base de datos de WordPress. Esto está correcto. Para instalar PHP vamos a necesitar una librería de Universe, así que vamos a añadir eso antes. Como Nginx por defecto no puede leer ni interpretar PHP, lo que vamos a hacer es instalar un plugin de PHP, que es el PHP FPM, que nos va a ayudar con la interpretación y el renderizado de los archivos PHP. Así que vamos a poner sudo apt install PHP FPM y también vamos a instalar PHP MySQL, que nos va a ayudar con la base de datos. Vamos a hacer un apt update por si acaso.
Y ahora vamos a instalar unas extensiones que WordPress por defecto pues usa, y estas extensiones son estas. Os dejaré esta línea de código en la descripción de este vídeo para que no tengáis que copiarla de aquí. Le damos a que sí. Y por último vamos a hacer sudo systemctl restart. Esto es simplemente para que tenga en cuenta las nuevas extensiones que hemos instalado. Para instalar Nginx lo que tenemos que hacer es hacer sudo apt install Nginx, y con esto ya debería estar mostrando la página por defecto de Nginx. Vamos a la IP y vemos que ya tenemos la página por defecto de Nginx. Vamos a seguir con esto y vamos a crear el archivo de configuración de nuestro WordPress. Para ello vamos a hacer sudo nano etc nginx sites available y le vamos a llamar WordPress. La configuración de nuestro WordPress va a ser esta. Esto también os la dejaré abajo en la descripción para que no tengáis que copiarla. Vamos a cambiar la IP aquí por esta. Y la carpeta de root va a estar aquí en var 3w WordPress. Aquí es donde va a estar el contenido de WordPress. Guardamos esto y ahora vamos a hacer el enlace simbólico para que se muestre este WordPress. Primero que nada vamos a hacer unlink de la página por defecto. Para ello simplemente vamos a hacer unlink de Nginx Sites Enable y el default. Y vamos a hacer un enlace simbólico de WordPress a la carpeta de Nginx Sites Enable. Con esto vamos a mirar que Nginx esté bien, nos dice que la sintaxis es correcta. Ahora simplemente vamos a recargar la configuración. Ya estamos en el último paso y ahora simplemente nos falta descargar WordPress y configurarlo. Para descargar WordPress podéis ir a la página oficial de WordPress, descargar el zip y meterlo vía FTP al servidor. Pero yo no lo voy a hacer así, voy a utilizar curl y me lo voy a bajar desde el servidor. Así que vamos a hacer un curl -leo y vamos a poner la dirección de WordPress. Vemos que ya tenemos el tar, vamos a descomprimirlo y aquí tenemos el contenido. Ahora vamos a crear el archivo de configuración de WordPress. Si hacemos ls WordPress, vemos que no tenemos el wp-config.php, así que vamos a copiar este archivo y lo vamos a duplicar. Para ello simplemente vamos a poner copy WordPress. Con esto ya tendríamos el archivo de configuración de PHP. Ahora vamos a llevar todo este contenido de WordPress que tenemos a la raíz de Nginx. Ya está copiado el contenido. Ahora por último nos falta darle permisos a la carpeta de WordPress. Para ello simplemente vamos a poner sudo chown. Y ahora ya podemos ir a la carpeta de var 3w WordPress. Y vemos que todo el contenido ya se encuentra aquí. Por último, lo que tenemos que hacer es generar las claves de WordPress. WordPress internamente usa unas claves que están aquí en wp-config y las necesita para funcionar bien. Por ello vamos a utilizar la API de WordPress para generar esas claves. Así que vamos a usar curl otra vez. Vale, lo he escrito mal. Aquí esto es de esta forma. Vale, ya tenemos todas las claves. Vemos que tenemos todas estas claves de auth key, secure key y todas estas. Lo que vamos a hacer es copiar estas claves y vamos a abrir el archivo de wp-config. Vamos a hacer sudo nano wp-config.php y nos vamos a venir aquí abajo y aquí encontramos todas estas claves. Voy a eliminar estas y vamos a pegar las nuevas. Teniendo estas claves ya va a funcionar el WordPress bien.
y también vamos a definir aquí otra clave que va a ser fsMethod direct. Este también es importante para que funcione, y ya que estamos aquí vamos a cambiar las claves de la base de datos también. El nombre de la base de datos va a ser WordPress en mi caso. El nombre de usuario también va a ser WordPress. Y la contraseña va a ser password. Vamos a guardar esto. Y con esto ya tendríamos toda la configuración bien. Ahora lo único que nos falta es ir a la página oficial y configurarlo. Vemos que ya nos sale el configurador de WordPress. Vamos a elegir idioma aquí español, por ejemplo. Vamos a continuar. Voy a poner aquí sitio WordPress. Aprende WebDev. Password. El correo vamos a poner aprende WebDev. Y vamos a instalar WordPress. Vemos que ya se instaló. Vamos a acceder. Aquí esto era aprende WebDev. Y aquí password. Vale, ya entramos, vemos que todo el sitio está bien y aparentemente no hay ningún problema. Tenemos las entradas, podemos visitar el sitio también y vemos que ya tiene el theme por defecto de WordPress. Creo que este es el de 2019 y solo tiene una entrada que es esta y los comentarios también. Vemos que está funcionando perfectamente, no hay ningún problema. Tenemos el perfil. Podemos ir a las entradas y editarla. Vamos a poner aquí hola, ¿qué tal? Y lo vamos a actualizar. Y yendo aquí vemos que se actualiza bien, que no hay ningún problema. Vemos que todo funciona correctamente. Esta instalación puede no estar lista para producción, ya que no tiene un dominio configurado ni tampoco tiene SSL. Si quieres configurar un dominio a tu WordPress o añadir SSL a la página, puedes seguir este vídeo para conseguir esas dos cosas. Bueno, esto ha sido todo por el vídeo. Si te ha gustado no olvides darle un like y suscribirte. Nos vemos en un próximo vídeo.